buenas noches a todos desde la colonia Río Verde, una colonia menonita donde todos preguntan qué saben de Franz. ¿Es posible saber su ubicación? ¿Qué se puede hacer para rescatar? Estuve hablando recién con algunos amigos de este joven secuestrado. Obviamente no quieren aparecer en cámaras, pero dicen, estamos a la de Dios porque queremos tener algún tipo de información, pero nadie nos cuenta nada. Son chicos adolescentes también y obviamente están, como dicen ellos, nosotros no entendemos lo que está pasando. ¿Cómo podemos hablar sobre algo que no conocemos? Es decir, la incertidumbre es total y el temor ni hablar, Oscar. Lo último que se tiene, estábamos esperando entre las 19 y las 20 horas debería darse a conocer un comunicado del papá del secuestrado. En este caso estuvo grabando, tenemos el audio, así es que si me permitís, Oscar, escuchamos primero el clamor de este papá que pide por la libertad de su hijo y después sigo con mi informe, por favor. Bueno. Estoy leyendo esa carta, parte de Abraham. Comunicado. En el Paraguay, el 2.5% que pertenece a la clase rica posee el 85% de las tierras cultivables. Los grandes sojeros ganan millones de dólares al año. Sus ganancias no benefician en nada a los paraguayos pobres, pues ni impuesto pagan y sin embargo empobrecen y destruyen nuestras mejores tierras, contaminan nuestras aguas cristalinas, deprenden nuestros bosques. El campesino paraguayo, quienes son los verdaderos productores de nuestro país, solo ocupa el 4% de la tierra y cada día comunidades campesinas son desalojadas de sus tierras por sojeros condenados a vivir en la miseria, el olvidado y la explotación. Exigimos que las mejores tierras que hay hoy están en manos de sojeros sean devueltas a los verdaderos dueños, que son los campesinos e indígenas, históricamente despreciados y explotados por los ricos. El Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, brazo armado del pueblo pobre, ha procedido a retener al oligarca Franz Wiebe. El Tribunal Revolucionario y Popular, a cargo del juez Ramiro Riquelme, ha ordenado tal retención a causa de la violación de leyes revolucionarias que prohíbe la deforestación, el cultivo de soja y maíz transgénico, que requiere el uso indiscriminado de agrotóxico, que contamina cauces hídricos, el ambiente y mata la tierra. Este podrá recuperar su libertad con el pago de una multa. Viva la lucha del pueblo pobre. Abogo la patria sojera. Viva el EPP. Y quiero preguntar qué comida va a querer que preparamos cuando vuelve. Y sufren mucho y esperamos mucho ya. Y sí, lo que yo puedo dar son, por momento, ese 5 millones. Y tengo un poco de tambo y un poquito de agricultura. Y no tengo suficiente trabajo para mis hijos. Por eso se fue en el vecino para trabajar. Para poder ganar algo y tener trabajo. Y quiero que le cuida para él y que vuelva pronto. Bueno, evidentemente se trata de un condicionamiento de los secuestradores. En una primera parte, un vecino y amigo
de Abraham Wiebe lee lo que sería el comunicado del EPP y posteriormente el papá de la víctima reiterando un poco lo poco que tiene ofreciendo por la libertad de su hijo, Oscar. Evidentemente sí, es una condición impuesta a la familia. Entiendo que el señor David Friesen es el que estaba leyendo el comunicado, porque al padre se le dificulta, al propio David Friesen también se le dificulta leer en los términos impuestos por el EPP este comunicado, que debe formar parte de las exigencias, hay que entender claramente, Dante, a esta hora. Y la familia, entiendo, está recogida, amparada por los demás colonos, por lo que pudimos ver que se reúnen en un determinado sitio a orar y a estar juntos. Efectivamente, y hay que insistir sobre este punto, Oscar. La religión menonita de alguna manera es muy cerrada en el sentido de que no todos tienen acceso a este tipo de actos religiosos. Hablaba yo con los jóvenes y confirmaba una situación. La religión menonita no les permite, por ejemplo, tener armas. Y no es un dato menor esto, porque está claro que el EPP ha cambiado de objetivo y apuntan a esta gente. El caso de Abraham Fer, a propósito, quiero recordarlo porque dentro de 8 días se van a cumplir un año de su situación de cautivo del EPP y fue tomado, fue secuestrado prácticamente en idénticas condiciones al último secuestro. ¿A qué me refiero, Oscar? De que don Abraham Fer estaba trabajando en un campo alejado del centro urbano, prácticamente en el límite de un bosque. Los desconocidos salen del bosque, lo toman, lo llevan, incluso con algunos empleados que después fueron liberados. El caso del joven Franz es lo mismo. Ellos estaban trabajando de donde estamos ahora, que es prácticamente el centro urbano, el casco urbano de la colonia, queda como a 40, 45 kilómetros de este sitio, es decir, una zona totalmente alejada del poblado en este caso, y evidentemente, reitero esto, están utilizando este tipo de táctica para evitar lo que pasó, por ejemplo, con el caso Arlan Fit. Recuerda que llegaron hasta la vivienda del colono y les costó muy caro en el sentido de que tuvieron 2 bajas fatales. Eso para tener en cuenta. Y te decía, están regalados prácticamente los colonos acá porque, reitero esto, trabajan muy expuestos en zonas lejanas, no tienen seguridad, no tienen armas, por tanto no tienen posibilidad de defenderse y, reitero esto, trabajan en una condición de exposición total para estos delincuentes organizados. Y después de las declaraciones del ministro del Interior, Oscar, las consultas que se hacen acá, los colonos y los no colonos también dicen esto. ¿Qué pasa con el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta? Porque claramente dio a entender el ministro de que si estos vehículos tácticos no están operables es porque le falta algún tipo de repuesto o mantenimiento, y lo mismo prácticamente hablaban de los helicópteros, es decir, estaban en sus bases aéreas esperando por combustible, algo así decía el ministro, y uno se pregunta por qué no estaba aquí en la zona con el tanque lleno. Insisto con el tema del presupuesto, Hacienda no está liberando la plata, o si libera, ¿quién administra y por qué no ejecuta esta plata? Porque se sabe de que se ejecuta mucha plata o se presupuesta mucho dinero para el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, y si no pueden mantener estos vehículos, ya sea terrestres o aéreos, en condiciones operables para cuando se necesiten, como era el día de ayer a la mañana cuando se ingresaba de vuelta al interior de esta colonia menonita, uno dice, algo está fallando. Quisimos hablar con el general Cáceres, Martín Cáceres, el responsable, el comandante de la FTC, para hacerle este tipo de consulta, pero lastimosamente el militar no responde a las consultas de la prensa, Oscar. Bueno, así estamos entonces. Gracias, Dante. Realmente la noche es como una humillación para la familia. Uno puede imaginarse, hacerle leer
al propio padre una declaración donde declara y dice que su hijo es un oligarca. Es terrible. Es hacerte lo más grave, ¿sí? Humillarte, tratar de hacerle arrodillar a la gente.